te metes con la familia y sálvese quien pueda. Amamos los sitios turbios y los que no, también. Un lugar, una leyenda. El sálvese quien pueda. En el corazón del Prado, pegadito, bien pegadito al arroyo Miguelete, hay una edificación muy grande y muy llamativa, rodeada de jardines, de una vegetación que muy poco tiene que ver con Uruguay. Una edificación muy, pero muy antigua. Estamos hablando hoy en un lugar, una leyenda, el Museo Blanes. Compañeros y compañeras, como siempre, el Museo Blanes. Hoy nos toca en un lugar, una leyenda. El Museo Blanes, un lugar bastante emblemático, bastante llamativo en nuestro Montevideo. Es un lugar que cuenta con mucha cosa muy particular. Primero vamos a hablar un poquito sobre esa construcción, que claramente no tuvo nada que ver con Blanes. Luego se instaló ahí el Museo Blanes, además también hay obras de Figari, pero nada que ver tuvo con Blanes. El museo se encuentra en Millán 4015, entre Mauá y el arroyo Miguelete. Limita bien con el arroyo Miguelete y está ahí donde está el puente de las Duranas, que es uno de los pocos pasos que da el arroyo Miguelete hacia el otro lado. Bien, allá por 1870, el ingeniero Juan Alberto Capurro construye para el doctor Juan Bautista Raffo, que era un cónsul italiano que vivía acá en Uruguay, construye esa edificación. Era un predio gigante en el cual, si hoy en día lo ven, hay cosas que están bastante parecidas a lo que era en esa época, pero construye esa casona enorme que ven al medio, que además tiene exactamente lo mismo de fondo que de frente. La casa está bien puesta en el medio. Si uno lo ve, tiene como un lago artificial, digamos, hecho adentro. En el patio central de la casa hay como si fuera una fuente enorme, pareciera una piscina, pero en realidad no es una piscina, es como una fuente enorme. También se mandó a importar mucha vegetación que no existía acá en el Uruguay. Si uno camina por los alrededores de ese jardín, de esa como una villa que le llamaban, tiene un montón de vegetación. ¿Qué es lo particular de ese lugar? Es la vegetación y la construcción. La construcción tenía muchas cosas mezcladas, digamos. No era que, si bien cuando hablábamos de Piria, del Castillo Piria, hablábamos de otras edificaciones, mantenían como determinado sentido arquitectónico. En este caso, en realidad, mezcla cosas de la villa romanas, cosas inglesas, francesas, hasta chino, pero predomina sobre todo las cosas italianas y sobre todo de Roma. Si uno la ve, la edificación tiene como enormes galerías hacia los costados. No sé si recuerdan, seguramente en la escuela sí habrán ido. Creo que nunca fui, Vago recuerdo. Sí, debes de haber ido a la escuela, pero no te acordás. En la escuela era paseo obligado. Sí, ojo, capaz que estaba cerrado en esa época. Wow. Sí, todavía no lo construyeron. Claro. Pero bueno, no, era como paseo medio obligado la escuela, el Museo Blanes. Yo recuerdo haber ido a la escuela y después de visitarlo un poco más de grande. Y me llamaba mucho la atención, eran como esas galerías enormes a los costados, todo de mármol, absolutamente todo de mármol, estatuas grandes al frente. Y ese jardín enorme, era un jardín terriblemente grande, que eso, limitaba directamente con el arroyo Miguelete. En esa época, en la época que se construyó la finca de Raffo, no era el arroyo Miguelete hoy en día, ¿no? No existía contaminación, era un agua totalmente limpia. Bien. ¿En qué año fue que se construyó? En 1870 se construye. En 1872 Raffo lo vende. Bien. ¿Tá? 2 añitos nomás duró el hombre en esa finca y lo vende. ¿A quién lo vende? Se lo vende a la familia de Clara García Zúñiga. ¿Tá? Al padre de Clara García Zúñiga. El padre de Clara lo que quería era que ella tuviera como ese lugar. De hecho, vive igual toda la familia ahí, pero la heredera directa era Clara. Acá empieza un poco lo particular de este lugar y la leyenda de este lugar.
Cuentan aquellos que han estado en la noche en el museo, Ya veo por dónde venís. Viene por... la puta voy a ir por el lugar que nunca fui, que es la parte más... ¿La paranormal? Más paranormal, Ah. exacto. No, Que nunca había escuchado nada ya así me da miedo, del Museo Me Blanco. llamó, yo tampoco, y cuando empecé a investigar me llamó bastante la atención y es una historia muy interesante. Más allá de la historia paranormal, la historia de la persona que protagoniza lo paranormal. Ah, me erizo. En el Museo Blanes había mucha gente que se quedaba en la noche a reparar los cuadros. De noche. Exacto, de noche reparaban los cuadros, todo. ¿Y qué es lo que pasaba con eso? Empezaban a sentir determinados ruidos. Empezaban a sentir pasos en las escaleras. Hasta ahí puede ser el mismo museo. Hacen gestos obscenos. Con los gestos no puedo, me hace tentar. Que hasta ahí puede ser un ruido, pues un lugar grande, ¿no? Exacto. No sé, Eso digo hasta el yo. punto que se empiezan a escuchar gritos, voces, No. se caen cuadros. No, y mentira, se mentira. escuchan pasos en las escaleras, pero directamente. ¿Gritos? Exacto. Hasta el punto de que uno de los que refaccionaba cuadros ya era como tenía una relación con ese espíritu. Claro, con esa persona que andaba en la vuelta y sabía cuando estaba enojada, cuando todo. Uno de ellos era el hijo fallecido de Glenda Roldán, perdón. ¿En serio? Y sí, y en realidad él decía, Clarita, ahora vamos a ir a la historia de Clarita, pero era Clarita, que era el fantasma, digamos, está enojada. Y que con una naturalidad terrible. Pero digamos, tiene una patología, algo no estaba ¿Clarita? loco, ¿Clarita? nada. Era real, o sea, él alegaba de que, bueno. Exacto, sí, y mucha fuerte. gente en realidad, hay mucho testimonio de que se escuchaba y hasta de vecinos. Ah, Ahora vamos un poco más adentro de los hechos. Para empezar, Clarita, el fantasma del que estamos hablando, sí, es Clara García de Zuñaga, perdón, Zuñaga. le cambié el Zuñaga. apellido mal. Clara, a los 6 años, que acá es donde relacionamos a Figari. Figari le hace un retrato. Cuando Figari era muy, muy joven, si uno hoy entra al museo Blanes. Si uno entra al museo Blanes, hay un tal retrato de Clarita. Sí, es de verdad. niña. Estaba con 6 años. Si uno lo ve es como muy particular. Si uno le ve un lado de la cara, tiene como una mirada mucho más de niña inocente, pero media tristona. Y si le mira el otro lado de la cara, tiene una cara de enojada y de estar mal, terrible. Como Tavares. ahora tengo que ir, porque ahora te das cuenta. Tengo como Tavares, dije. Tengo que ir. Exacto, es parecido a lo de Tavares, Ricky. Pero si uno le tapa un lado de la cara y le tapa el otro, en realidad cambia totalmente lo que está transmitiendo. Ahora lo tenés, Gabriela. Yo la Ahora lo estoy, tenés. la estoy obvio, mirando, para parece vos. media visca, pero bueno. Muchas gracias, Rodrigo. No, Eh, mirá, sí, no había visto esa perspectiva. ¿Cuál es ¿tenemos idea cuál es la parte de niña y cuál es la parte de seria? La parte Porque para mí izquierda, están las dos iguales, ¿no? mirando de frente al cuadro, la parte derecha es como la parte más que está como más triste y la parte izquierda la que está más enojada. Ok. Qué raro todo, ¿eh? Empezamos a escuchar como voces Te de asustaste, fondo ¿eh? y nos asustamos Te mal. asustaste, ¿eh? Si uno, Dale, seguí, Brunito. sigo que Pasa que nos metiste queda en tema. pila de ¿entendés? historia. Dale. A los 9 años, a Clara, el padre la compromete, digamos, Sí. con un señor mucho mayor, era un senador argentino. Que A los 9 años de Clara. A los 9 años. Lo que hace es, se la promete que se iba a casar con Sí. este fulano de tal. Hasta los 14 años, Clara no se casa con él, a los 14 años se casan. Bien. Él, en ese momento, se tiene que ir a Argentina. Cuando se va a Argentina, se lleva a Clara y a sus hijos. Tuvieron hijos. Dicen que por la noche en la casa de esta gente se escuchaban gritos, golpes, que ella era muy maltratada, violada y todo por su marido, que obviamente era mucho mayor que él y ella, si bien tenía 3 hijos, era muy joven. Clara lo que hace, era una mujer muy rebelde. Gracias al operador por asustarme de esta forma. Me estoy Dale. pegando cada Julián, pero no puedo seguir hablando. Clara se vuelve a agarrar a sus hijos, se vuelve para Uruguay y viene a la casa con su familia. Bien. Su marido empieza a influenciar a sus padres con que ella estaba loca, con que lo que ella decía era toda una mentira. Estamos hablando de 1800, Sí. una sociedad muy machista en el cual la mujer, si el hombre decía que estaba loca, la mujer estaba loca. Sí, no se cuestionaba. No se cuestionaba. A todo eso, Clara, la madre de Clara le saca a sus hijos. Ella se queda sola en esta finca, en la casa enorme esta que hoy en día es el Museo Blanes, se queda sola en esa casa.
empieza a tener relaciones con otros hombres y empieza a salir y a tener como una vida social mucho más grande. Estamos hablando de una persona que no tuvo casi juventud ni adolescencia. Sí, claro. Porque, así como a lo Game of Thrones, lo que se hizo fue casarla con alguien, además porque eran dos familias muy adineradas y muy apoderadas. Claro. Entonces la casan por eso. Ella vivió una vida muy sufrida con su marido al lado. Cuando empieza a salir con un montón de hombres y cosas, queda embarazada. En ese momento de que queda embarazada, obviamente, el vox pop era que tenía un hijo de una persona extramatrimonial. O sea, bastardo. El hijo que tenía era extramatrimonial. No importaba si a ella la golpeaban, si lo que sea. Sí. Lo que sucede es que la empiezan a tratar de loca cada vez más. Cada vez más, y empieza a conspirar su familia contra ella con que estaba loca. Le sacan a todos sus nietos, a todos sus hijos, perdón, y lo que quieren hacer es irse quedando con la fortuna que ella había heredado. No. A todo esto, ¿qué es lo que pasa? Si uno ve el Museo Blanes, no sé si, Roquito, tenés una foto ahí para que la vea a la mesa, pero si uno ve el Museo Blanes, tiene como 2 pisos. Sí. ¿Tá? Tiene como la planta baja, que es gigante, y en la parte de arriba hay como un altillo, que es como un mirador. Sí. Ese altillo no estaba en esa casa cuando se construyó. Se hizo después. El altillo la hizo Clarita. El altillo lo hace la familia de Clarita. ¿Para ponerla ahí? Para encerrar a Clarita. No, mentira. Morir. Pará, ¿esto es en serio? Pues igual, yo no lo sabía. Igual tiene terrible vista, ¿eh? Si uno ve... Pero no, se veía para... Si uno ve de frente, tiene solamente... Tiene 3 ventanas. Tiene 3 ventanas. Exacto, que esas ventanas dicen que eran ciegas. O sea, que estaban las persianas por fuera, pero no existía la ventana. Eso era para aparentar, que era como un mirador, así, pero en realidad ella estaba encerrada ahí. En mi apartamento. Hoy en día no sé si es así, porque además sufrió un incendio, que ahora vamos a contar. Okay. Entonces, no sé qué tan verídico es de que eso era cerrado, pero lo que cuenta la historia es que era totalmente cerrado, que ella estaba encerrada ahí adentro, estuvo encerrada por más de 3-4 años. O sea, la declararon mentalmente insana y exacto, se aprovecharon. Pero además la declaran mentalmente insana un magistrado. O sea, ya está, sí, era entonces, legalmente ya todo exacto. En realidad no le correspondía. La familia dice, bueno, la encerramos ahí, cautiverio, le pasaban de comer. Ella de hecho tenía un... Cuando vos decís la familia, ¿a quién te referís? La familia de ella. Pero la familia era su madre y ella tenía 2 hermanos. Bien. Porque además ella tenía plata por su marido también, entonces había como todo un tema de poder que le querían sacar todo de ahí. Ella la dejan encerrada en ese lugar, le pasaban la comida, le pasaban agua, nada más. Todo el día encerrada ahí. Al punto de que obviamente en un lugar totalmente cerrado, sin luz y sin nada, no sabía ni cuánto tiempo hacía que estaba ahí adentro. Dicen que la forma en la cual ella contaba el tiempo, ella tenía un amigo que era abogado que le iba a visitar una vez por mes. Entonces cada vez que venía a visitar al amigo, ella arrancaba una cuenta, una perla de un collar. Entonces era como la forma de saber cuándo iba pasando un mes. Ay... En febrero me da como una angustia. ¿En febrero qué? ¿Qué tará? Entonces, ella era la forma de contar. Cuando se le terminaron las cuentas del collar, hasta mañana. Perdió hasta la noción del tiempo, hasta el tiempo que hacía que estaba encerrada. Inclusive, hay cartas escritas de ella. Que esto también no las encontré, pero en realidad hay historiadores que hablan que hay cartas y cosas escritas de ella. Que, claro, el Miguelete en esa época no estaba contenido como está contenido ahora. Entonces, claro, cuando crecía, había una época del año que crecía. Y claro, las ratas empezaban a subir y llegaba bien como hasta el costado de la finca. Okay. Y dice que Clara escribía que sentía las ratas trepando en la pared. Hasta ese punto de sentirse solo, abandonado, de ya... Sí, con tu cercanía con el mundo exterior era con las ratas. Con las ratas. Claro. Exactamente. Clara muere. Perdón, ¿tenían, tipo, le daban de comer todos los días y esas cosas? O... Sí, porque se supone que le daban de comer todos los días. Sí, pero los que la tenían ahí en cautiverio ya nunca se quiso escaparse, nada, nunca hubo nada de eso. Andás a ver cómo eran las condiciones. No tengo claro en esa... re débil de fuerza. Claro. No, pero además, si sos una mujer, pesás 50 kilos y mal alimentada. Y te condenaron a otra ahí, no tenés... Claro, y ella era súper rebelde, ¿eh? Para más, hay una historia, y una de las cosas ahora me acordé, que lo que los magistrados se toman para decir que ella está insana mentalmente, es que cuando era niña... Es un cuento que cuenta su madre cuando está exponiendo, que los hermanos se tiraron al Miguelete. Y ella así de vestido como estaba y todo, se tiró al Miguelete. Una loca. A jugar, ¿no? Como, sí. Claro, que si tiraron los niños al Miguelete no pasaba nada. Que si tiraron una niña al Miguelete era recontra mal visto, al punto que la penitencia fue estar durante no sé cuántas horas arrodillada en arroz
Y lo que utilizaron como elemento era eso. Hay que contextualizar todo esto en una sociedad bastante complicada y machista. Era eso, era totalmente machista. Otra de las cosas que alegaban era que ella andaba con el pelo suelto. Por Dios. Todo el tiempo. Porque en esa época las damas andaban con el pelo recogido, de vestido largo y todo. Entonces ella era muy liberal y muy rebelde. Y eso también fue lo que en ese momento la llevó a ese punto de ser declarada insana. ¿Y se sabe a qué edad murió, no? No tengo claro a qué edad murió. No, es que eso no debe estar. No tengo claro a qué edad murió. Pero fue unos cuantos años después de que la encerraran. Fue unos cuantos años después que la encerraran. Estuvo varios años ahí encerrada. Lo que se escucha hoy en día en el museo es lo que decía anteriormente. Uno puede escuchar cómo se caen cuadros a veces, o se caen cuadros, sobre todo si se cae mucho el cuadro de Clarita, que la pueden venir escuchar caminando, de vestido blanco, que se ve, inclusive, la gente que ha estado de noche dice que se ve pasar como un espectro de vestido blanco, que era como ella se vestía para las fiestas. Y Clarita está todo el tiempo como haciendo un reclamo. Para cerrar, el último cuento es el hijo de ¿cómo es? De Glenda Roldán. Sí. Una de las cosas que decía era que él en un momento la escuchaba que hacía mucho ruido, y dice, Clarita está enojada, Clarita está enojada, Clarita está enojada. Esa noche se incendió el altillo, que fue acotado por supuestamente un cortocircuito, no sé qué, pero fue la misma noche que él dijo está enojada porque se escuchaban gritos. ¿Eso fue hace 1000 años? O... No, fue hace... O sea, relativamente... No tengo clara la fecha, pero no hace pero tanto tiempo, o sea, bien. Menos de 20 años seguro. O sea, y fue que se incendió el altillo, donde habían cuadros en restauración y cosas y todo, se incendió en esa noche que él decía que Clarita estaba enojada. Así que... Una de las cosas a carácter de mierda, ¿no? También. Una de las cosas a tener en cuenta, más allá de la parte... Pero hoy, una pregunta antes que te vayas. Hoy día la gente que va, los caseros que están actualmente, ¿siguen escuchando, ven cosas paranormales o...? Yo toda la información que tengo es de unos años atrás. Pero tampoco es como te digo, no estoy hablando de hace 50 años, 60 años, sino bastante contemporáneo. Bien, okay. De hoy en día no pude llegar a ese punto de investigación de saber si hoy en día se sigue escuchando o no. Lo que dicen que es un fantasma que anda rondando el Museo Blanes, que cuenta que obra de esa historia y que la verdad que es una historia muy particular. Más allá de la parte paranormal, es una historia de una mujer muy sufrida que luchó contra eso, que se rebeló y que tuvo la verdad unas consecuencias terribles, pero que por suerte pudo llegar y sigue reivindicando sus derechos ahí en el museo.